Carlo Acutis fue un chico como cualquier otro, le gustaba el fútbol, los videojuegos y la computadora, pero tenía algo especial, puso a Dios en el centro de todo. Se puede ser santo en medio de la vida diaria, en la escuela, con los amigos, en el internet. La santidad es cosa de pocos, algo lejano. En Ángulo vamos a hablar enseguida con jóvenes como él, influencers como él, sobre esta autopista al cielo que transitó el santo Carlo Acutis. Miles de personas se congregaron el domingo en el Vaticano para celebrar la canonización del primer santo de la generación millennial, el italiano Carlo Acutis, un adolescente conocido como el influencer de Dios, quien falleció con solo 15 años. Durante la misa solemne en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa León XIV declaró oficialmente santo a Acutis, muerto en 2006 y apodado el ciberapóstol, ya que dedicó gran parte de su vida a difundir la fe católica en Internet. Carlo, da parte sua, ha encontrado Jesús. Carlo, a su vez, encontró a Jesús en su familia, gracias a sus padres, Andrea y Antonia, quienes están aquí hoy con sus dos hermanos, Francesca y Michele. Más tarde en la escuela y sobre todo en los sacramentos celebrados en la comunidad parroquial, creció integrando con naturalidad la oración, el deporte, el estudio y la caridad en su infancia y juventud. Sport, studio y caridad. En la ceremonia, el pontífice también canonizó a otro italiano fallecido muy joven, el estudiante Pier Giorgio Frassati, apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual. La canonización de Acutis, quien falleció de leucemia en 2006, estaba prevista para el 27 de abril, pero se pospuso debido al fallecimiento del Papa Francisco. Acutis era un gran talento para la informática y creó una exposición digital sobre milagros eucarísticos. Nacido en Londres en 1991 en el seno de una familia italiana acomodada y poco practicante, Acutis creció en Milán y mostró desde muy temprana edad mucho fervor religioso. Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye 2 milagros que lo calificaron para ser canonizado: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente. La diócesis instaló pantallas gigantes para seguir la ceremonia en Asís, la tumba de Acutis, que atrae cada año a cientos de miles de peregrinos y curiosos. La canonización, que sigue a la beatificación, es el resultado de un proceso largo y meticuloso y solo puede ser aprobado por el Papa. El proceso de canonización del joven Carlo Acutis fue muy rápido, lo cual es inusual. A reading from the Book of Wisdom. Una lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué ser humano puede aprender el consejo de Dios? ¿O quién puede discernir lo que el Señor quiere? Por las razones de los mortales no tiene valor y nuestros diseños suelen fracasar. El cuerpo perecedero resistirá y agobia la mente llena de pensamientos. Lo que podemos adivinar sobre lo que está en el planeta Tierra y lo que está al alcance lo encontramos con esfuerzo. Pero ¿quién sabe qué está en los cielos? ¿Quién ha aprendido sobre este consejo, a no ser de que se le haya entregado sabiduría y se le haya entregado a nuestro Espíritu Santo? Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Para mí es un gusto dar la bienvenida en España a Carla Restoy. Ella es influencer católica, hace parte de la comunidad religiosa Hakuna. Gracias por estar con nosotros, Carla, bienvenida. Gracias a vosotros. Gracias también en México. Le voy a dar la bienvenida al misionero digital Poncho Álvarez, maestro en Sagradas Escrituras de la Escuela Bíblica de Vida Pastoral y coordinador del grupo de influencers digitales de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por aceptarla también. Gracias por estar aquí. Natasha López, desde Uruguay, influencer católica también, evangelizadora digital, miembro de la comunidad Palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros, Natasha, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los tres por estar. Vamos con esta primera ronda rápida, introductoria. He seguido las redes sociales de cada uno de ustedes con sus mensajes. Empiezo con Carla. Y quiero invitarte un poco, Carla, a que nos cuentes tu experiencia con las redes. Una chica joven que lo mismo que publica que se va de fiesta,
también comparte reflexiones sobre Dios, testimonios. Háblanos sobre esta santidad a criterio tuyo, si está al alcance de los jóvenes el día de hoy, lo que ha sucedido con Carlo Acutis. Adelante. Gracias. Yo diría que no solo es que esté al alcance de los jóvenes, sino que los jóvenes somos los primeros que tenemos que ser para el mundo un modelo de santidad, porque en cierto modo tenemos esa frescura que es tan necesaria en la vida de un cristiano, ¿no? Esa, no sé si inocencia, pero ese fuego en el corazón, ¿no? Y yo en mi caso particular soy conversa, fui bautizada a los 17 años, así que a mí el mundo me ha engañado muchísimo durante mucho tiempo, sobre todo al principio de mi adolescencia. Entonces, pues básicamente al darme cuenta de cómo el mundo me estaba engañando como persona, como joven, como mujer, y al descubrir el regalo que nos hace nuestra Madre Iglesia, al regalarnos pues todas las enseñanzas de Jesús y él mismo en su propia carne, pues me doy cuenta de la importancia que es vivir yo pues intentando ser esa transparencia del amor de Dios y de la verdad que nos quiere transmitir a todo el mundo, ¿no? El Señor hablaba de ir a los confines y proclamar el Evangelio ahí, y me doy cuenta que hoy los confines no es pues Australia, no es Hispanoamérica, sino que los confines hoy son los corazones duros de tantas personas que están alejadas del Señor en Occidente, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces hemos sido pues los que hemos llevado la fe a otros lugares, y hoy en día los jóvenes en Occidente son los que están más perdidos. Y además viven la fiesta, la celebración, hablabas de la fiesta, no como un motivo de alabar a Dios, sino como una evasión. Entonces, precisamente creo que el cristiano está llamado a vivir en su realidad, ¿no? En la realidad en la que el Señor le ha sembrado y florecer ahí, y está llamado a dar fruto ahí donde está. Entonces, cada uno con su realidad, yo en mi realidad de ser joven, de ser española, pues tengo que intentar ser una transparencia de Cristo pues en mi realidad, y como joven de mi tiempo estoy en redes sociales. Entonces, si la verdad de mi corazón es Cristo, yo no puedo tener una doble moral, ¿no? Por así decirlo, y transmitir algo en mis redes sociales que no es la verdad de lo que yo estoy viviendo en mi corazón. Y ese es el tema, ¿no? ¿Cuántos jóvenes están en redes pues mostrando algunas realidades de su vida y luego intentan acercarse al Señor, pero hay ahí como una dicotomía que cuesta, ¿no? Entonces yo creo que la coherencia de vida es algo que es fundamental en el cristiano, y es algo que te da la gracia, y que los jóvenes tenemos que apostar por ello, porque nos han hablado mucho de que los jóvenes estamos como llamados a tener una vida cómoda, ¿no? Al menos eso es lo que a mí me enseñaban en la escuela y en la universidad, ¿no? Todo proyectado para que tú en un futuro puedas tener ciertas comodidades y estabilidad, pero lo que de verdad te da esa estabilidad, esa fortaleza para vivir es el Señor. Entonces tú no estás llamado como joven a tener una vida cómoda, estás llamado a tener un corazón enamorado, y estás llamado a la santidad y a entregar tu vida por los demás y por amor a Dios. Y vamos a hablar más adelante, Carla, gracias por esta introducción de esos confines que has mencionado. Voy a darle la palabra a Natasha y preguntarle, Natasha, un poco poner en contexto también para nuestra teleaudiencia, los jóvenes, los adultos, los niños que quizás nos están viendo. Carlo utilizó ese conocimiento que tenía sobre tecnología para ayudar a difundir el trabajo de su parroquia. También poner en marcha una lista de los milagros en un archivo con el que buscó documentar cada milagro ocurrido en todo el planeta. Esta iniciativa sigue activa en Internet y ha sido traducida en más de 19 idiomas. Acutis pensaba que la evidencia de estos milagros eucarísticos podría servir para convencer a la gente de que Jesús está presente hoy en día. En una publicación que yo seguía en tu cuenta personal, tú hablas de la intención de seguir creciendo en calidad de contenido del apostolado. ¿Qué significa esto, Natasha? Calidad de contenido, porque ahora ya se reemplazan incluso términos en mi oficio, periodista. No, es mejor decir que uno es creador de contenidos. ¿Cómo se hace una calidad de contenido para llegar con un mensaje particularmente que tiene que ver con Dios? Bueno, yo creo que cuando nombro esto de calidad de contenido, lo hago en todos los sentidos, ¿no? Primero que nada, obviamente profesionalmente, por así decirlo, porque al Señor siempre hay que darle lo mejor. Y también eso, o sea, porque en nuestra área lo que más nos importa es el mensaje de Jesús, que llegue, ¿no? De la mejor manera.
Entonces, nada, también hay que trabajar y hay que formarse tanto espiritualmente, teológicamente y también en las herramientas, creo que es muy importante. Poncho, el nuevo santo compaginó su afición al deporte, a los videojuegos, las películas de superhéroes y también esa informática con la fe. ¿Cómo se hace esto? Ahora que yo también te veo que tú tienes tu difusión, tus podcasts, invitas a gente a hablar, convocas a gente a hablar de un tema en particular y llamas a muchos jóvenes a que sigan haciendo lo mismo que hizo Carlo Acutis en su momento. Claro que sí. Fíjate que hay algo muy curioso. Los apóstoles, cuando iban y predicaban y evangelizaban a todas las naciones, haciendo vida a lo que dice Mateo 28, hablaban y predicaban justamente lo que Jesús había hecho con ellos durante 3 años, lo que habían vivido con Jesús durante 3 años. Y ahora lo que yo convoco a todos los misioneros digitales, influencers o personas que sientan este llamado a evangelizar en redes sociales es que vayamos y demos testimonio, no de lo que Jesús hizo solamente con los apóstoles, ¿no? Sino lo que Jesús ha hecho con nuestras vidas, porque ahí es donde nosotros estamos llamados a evangelizar, con nuestra experiencia, con nuestras heridas, con nuestros errores, ahí es donde debemos de evangelizar. Y ya decía algo muy cierto el Papa León, ahora en el jubileo que acaba de suceder, de los jóvenes, decía, evangelicemos con coherencia esa vivencia que tenemos con Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Y creo que va a llegar algún punto en la vida en donde las personas, los peregrinos, los creyentes, ya solamente no le crean al sacerdote, sino a las personas que han sido testigos. Me gusta hacer como esa énfasis en la palabra testigos de lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí en las redes, en este continente digital, ser testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Si pudiéramos hablar, Carla, y después le doy a dar la palabra a Natalia y sigo con Poncho, termino con lo que ha mencionado, esto de el uso de las redes. ¿Qué más conlleva ser misionero digital? ¿Cómo se puede integrar a los jóvenes, a la gente que se está descubriendo a través de un dispositivo digital que puede ser misionero? Como ustedes ya lo han hecho, de hecho vamos a poner algunas de las imágenes de los que son estas cuentas en redes sociales de las que estoy hablando. Pues mira, yo creo que primero para poder estar en salida hay que estar en entrada. Entonces tú primero para poder dar tienes que recibir. Entonces lo fundamental, y casi que te diría que es lo único que verdaderamente importa, es que tú trates de tener una vida muy seria de proximidad con el Señor. Que verdaderamente quieras que sea el amor de tu vida. Porque si no, cualquier cosa que vayas a hacer, se va a meter el enemigo. Y entonces es cuando entran, pues eso, vanidades, cuando tú estás más en el centro que él, ¿no? Entonces lo primero es una vida de oración muy seria, una vida sacramental muy seria. Me parece también fundamental una buena dirección espiritual que te acompañe en todo esto, porque al final un poco las redes sociales sí son meterse en la boca del lobo. Y no olvidemos que también hay muchísimas luchas detrás, ¿no? Que todo lo que se ve pues puede parecer así muy bonito, pero es verdad que todo lo que hay detrás es pues una lucha tremenda, porque no olvidemos que donde vivimos es en un campo de batalla espiritual, ¿no? Y el enemigo va a intentar, atacar por todos lados todo aquello que pueda hacer bien para el reino de los cielos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, lo segundo que diría es la formación. Creo que es fundamental que del mismo modo que los que estamos en redes intentando transmitir al mundo lo que Cristo ha hecho con nosotros, con nuestra vida, con nuestra miseria, y lo que hace y sigue haciendo, ¿no? Creo que es fundamental, igual que tener pues una seria vida de oración y de cercanía
de intimidad con Cristo, es fundamental también tener mucha formación o intentar tenerla, buscar tenerla, porque si no muchas veces no vamos a saber responder esas inquietudes de esos corazones tan rebeldes, tan ya enfadados de que les mienta el mundo, ¿no? Entonces eso me parece fundamental, ¿no? Para poder dar respuestas y también para nosotros saber, ¿no?, qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos transmitiendo. Entonces eso también me parece fundamental. Y creo que la tercera cosa que diría es comunidad. Pero eso es en general en la vida, ¿no? O sea, la Iglesia es comunión. Y eso, cada uno de los que estemos en misiones concretas debemos unirnos. Entonces los que estamos en la misión digital también tenemos que unirnos, ser familia, apoyarnos y ser unos en Cristo, ¿no? En general, en absolutamente todo, pero creo que es fundamental estas tres cosas. Y luego yo una cosa que hago fatal, es yo no tengo ni idea, por ejemplo, de recursos técnicos y es algo con lo que me quiero poner, porque sé que a mayor calidad, como bien decía, pues hay más alcance y al final a nosotros lo que nos interesa no es tanto tener un montón de alcance, ¿no? O sea, con que salvemos a una persona o Cristo llega a una persona a través de nuestra labor, pues eso ya es que ya lo es todo, ¿no? Pero es verdad que si queremos hacer las cosas bien, pues mucho mejor, ¿no? Si queremos cuidar los contenidos, igual que cuidamos la oración, la formación y la comunión, la comunidad, si cuidamos también esa calidad, creo que también es muy importante. Pero cualquier persona que se quiera lanzar a esto, lo primero es eso, su intimidad con el Señor. Claro, y hay riesgos de los que bien ha hablado Natalia. Quiero ver en qué concuerdas con lo que ha dicho Carla, porque sí, ciertamente el uso de redes sociales a veces implica sus riesgos. Hay quienes lo reciben bien, hay gente que no recibe bien cuando es un mensaje que tiene que ver con lo religioso. Pero al hablar de misioneros digitales, ¿qué más encierra esto? Bueno, en lo que esté de acuerdo, absolutamente en todo lo que dijo, es así. Y para ser misioneros digitales, bueno, justamente ahora la Iglesia está dando mucho énfasis a toda esta área, que es un continente, la Iglesia lo considera un nuevo continente para evangelizar, porque es muy importante porque llegamos, digo yo, a la mano de cada persona. O sea, todo el mundo tiene celular, todo el mundo, y puede llegar a cualquiera, ¿no? Con la difusión. Entonces, por eso es tan importante evangelizar toda esta zona. Y nada, es un llamado para aquel que lo sienta, que dice, yo quiero hablar de Jesús en las redes, eso. O sea, preguntarle al Señor, acompañarse y intentar sobre todo eso de tener una vida coherente, ¿no? O sea, para uno mismo, porque en realidad nuestra meta es el cielo, como llegó Carlos, pero también justamente para mostrarle a los otros que sí se puede vivir así, que está buenísimo y que nada, y que te hace muy libre y muy feliz, la verdad. Yo creo que ese es como el sentido. Poncho, he escuchado en tus entrevistas, cuando invitas a otras personas a hacer reflexiones, también de una forma muy espontánea, muy de joven también, dices, hay que hacer lío. Me recuerdas a las palabras que en su momento mencionaba el Papa Francisco y lo decía a los jóvenes particularmente. Misionero digital, ¿qué más conlleva ser misionero digital? ¿Qué más lleva a ser misionero digital? La verdad, yo considero que ser misionero digital es un llamado a llevar el evangelio. Hay una cita bíblica que dice, ¿cómo vamos a tener una luz? Y la vamos a poner debajo de una mesa, ¿no? La luz tiene que estar encima de la mesa y tiene que alumbrar a todo el mundo. Y creo que eso es lo que tiene que hacer un misionero digital. Llevar esa luz que ha encendido Cristo en nuestros corazones y compartirla con todo el mundo. Compartirla con el mundo, pero puede ocurrir ciertos riesgos dentro de esto de la evangelización digital, porque también está como el profeta Elías, no sé si han escuchado la historia del profeta Elías, en donde dice que él se va, huye al desierto y está debajo de un árbol triste, desconsolado, porque no ve los frutos que él esperaba ver. ¿Qué esperaba ver? Pues que quizá los 450 profetas de Baal se convirtieran, que la reina y el rey ya no estuvieran ahí. Él no vio esos frutos y se desanimó bastante por no ver esos frutos. Y muchas veces esto nos puede pasar en el mundo digital a cualquier misionero digital. Evangeliza, tiene ese deseo de iniciar un proyecto de evangelización, evangeliza una semana, después la otra no,
después la otra no, y después otra vez vuelve a evangelizar y no ve que está dando frutos pues ese proyecto que tiene, ¿no? Porque pues no ha tenido como una constancia. A todas las personas que quieran iniciar a evangelizar en redes sociales, yo les diría que sean constantes, sean bastante constantes, y también que pues hay que meterle calidad. Muchas veces pues no nacemos enseñados, no nacemos con estos conocimientos técnicos de cómo editar un video, cómo editar una imagen, pero pues hay muchos cursos en internet, hay muchas herramientas de las cuales nos podemos hacer valer para hacer más digno este mensaje de Dios, que refleje la belleza de Dios. No se puede encerrar en un post o en un reel, pues, pero lo más bello posible. Muchas veces queremos evangelizar también en redes sociales, y acá en México se utiliza una frase muy común que está entre la gente adulta, que manda un piolín, una imagen de piolín y los buenos días, ¿no? No, o sea, Dios merece más que eso. Merece reflejar la belleza de Dios en esos reels, en esas publicaciones, en lo que sea que nos dediquemos a hacer en las redes sociales. Carla, ¿verdad o mito? Quienes te ven ahora dando este testimonio pueden decir, bueno, Carla, una persona joven que quizás entrega su mensaje de Dios a los demás porque ha nacido en un hogar profundamente católico, reza el rosario todos los días, no va de fiesta, se ha criado en un entorno donde eso es lo primordial. En el caso tuyo, ¿eso es así? ¿Eso es una verdad o es un mito? Quien decide seguir el camino de Dios, como lo hizo Carlo Acutis, que ya conocíamos un poco de la historia de él, de sus padres, de cómo llevaba la religión su familia. En el caso tuyo, ¿qué puedes decir sobre eso que hace que las personas piensen que hay un determinado patrón o que alguien nace en el seno de una familia profundamente cristiana para poder ser un misionero digital, por decirlo de alguna manera? Creo que es Chesterton, que tiene una frase que me apasiona, que dice algo así como: no es que el mundo haya desechado la propuesta a la Iglesia Católica porque la haya considerado que no vale, sino que la ha considerado muy difícil y por eso ni siquiera lo ha intentado, ¿no? Entonces creo que muchas veces no nos acordamos de eso de que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Entonces, en mi historia personal, yo vengo de una familia maravillosa, pero que no tienen el don de la fe, y mis padres, por coherencia de vida, decidieron no bautizarme. Entonces, yo, aquí en España, nunca había conocido hasta mis 16 años a nadie católico. Ni siquiera mis 4 abuelos, ninguno de ellos iba a misa. Iba a un colegio laico, laicista, y no conocía a nadie católico, de verdad. Porque verdaderamente, aunque pueda parecer otra cosa, es verdad que España está muy secularizada y Barcelona, que es de donde yo soy, mucho más, ¿no? Entonces, la realidad es que una vez tú te encuentras con el Señor, te das cuenta de que todas esas personas que te parecen que tienen unas vidas totalmente heroicas, ¿no? Y que en realidad, pues bueno, pues siguen la Iglesia Católica o porque son tontos, ¿no? Que muchas veces es lo que yo pensaba, ¿no? O porque, bueno, lo han mamado de casa, han tenido ya desde casa esa fe, entonces es lo que les han inculcado y no han conocido otra cosa. Entonces, como que, bueno, pues ya está, ¿no? Como que les han comido la cabeza y ya van por ahí. O que verdaderamente pues tienen, pues yo qué sé, como una obsesión con eso y les ha dado por ahí y entonces tal. Entonces tú te da la sensación de que tú no puedes llegar a tener esa vida que aparentemente a ojos del mundo es una vida reprimida, es una vida triste, es una vida que es mucho sacrificio, ¿no? Y la realidad es que la vida del cristiano, y cuando alguien se encuentra con Cristo de verdad, pues yo creo que se da cuenta de que la vida va de entregarse, ¿no? Que todos tenemos nuestras miserias, nuestras limitaciones y demás, pero que el Señor solo pide tu entrega. O sea, que le entregues de vuelta todos esos dones que Él ha depositado en ti. Entonces, el Señor con eso va haciendo. Entonces, ¿cuál es la misión del cristiano? La misión del cristiano es ser sembrador. Y muchas veces cuando vemos a grandes santos nos da la sensación de que, claro, es que eran alguien súper especiales. Y a mí me encantaba cuando el Papa Francisco hablaba de los santos de la puerta del lado. Porque esa es nuestra realidad. O sea, la Iglesia no es una asamblea de santos, es un hospital de pecadores.
Y la realidad es que si yo creo en Dios es por muchísimos motivos, pero fundamentalmente porque veo lo que hace en mí en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Dejar que Dios cale en nosotros y más de Él y menos de nosotros. Y claro, pues eso, vemos vidas de grandes santos y nos da la sensación de, bueno, es que lo han tenido fácil, o es que quizás, pues eso, o es que eran tontos, o bueno, depende, ¿no? Desde qué perspectiva lo veas. Y la realidad es que santo no es aquel que no cae, sino que aquel que se levanta con Cristo cada vez que cae, ¿no? Vamos aquí, Carla, a ir a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Aquí estamos hablando justamente del primer santo millennial. Vamos a hablar de los milagros de Carlo Acutis. ¿Cuáles son estos hechos reconocidos por el Vaticano que lo llevaron a esta canonización? Y vamos a hablar de esta palabra, milagros en esta época actual. Carla hace un momento ha hablado de los confines, vamos a hablar también de las situaciones cotidianas que convocan al mundo, preocupan al mundo, hay guerras abiertas, hay situaciones de injusticia en todos los ámbitos. Volvemos con este panel a seguir hablando de esto enseguida, luego del corte. Carlo Acutis, conocido como el Santo Millennial, ha sido canonizado este domingo por el Papa León XIV, luego de que el Papa Francisco aprobara en el año 2024 los votos favorables tras la atribución de 2 milagros a su intercesión. Así lo ha hecho conocer la Santa Sede desde Ciudad del Vaticano. El primero de estos milagros atribuidos a Carlo Acutis ocurrió en el 2013 en el Campo Grande, en Brasil, cuando un niño de 7 años estaba afectado por un grave trastorno pancreático sin cura médica y recuperó la salud tras entrar en contacto con un trozo de camiseta que había pertenecido al joven. La curación, considerada milagrosa por las autoridades eclesiásticas, fue la que permitió su beatificación. El segundo milagro, reconocido por el Vaticano, se ha producido en mayo de este año. Involucró a Valeria Valverde, una estudiante costarricense de 21 años. Según el Vaticano, la madre peregrinó hasta la tumba de Acutis en Asís para pedir por la recuperación de su hija, quien había sufrido un severo trauma cerebral tras caer de una bicicleta. Después de la visita, los informes médicos confirmaron la recuperación, un hecho considerado inexplicable por la ciencia y atribuido a la intercesión de el Beato. Me acompañan aquí en este panel hablando de Carlo Acutis, de estos milagros que se han atribuido algunos algún tiempo atrás. Están Poncho, Carla, Natalia, 3 misioneros digitales, también jóvenes como Carlo Acutis. Hablemos ahora, Poncho, de estos milagros. ¿Qué milagros necesita la sociedad actual? Decíamos antes de ir al corte comercial, algunas guerras abiertas. Todos los días escuchamos, al menos a través de informativos, de los medios de comunicación, de este aparato que nos transforma en misioneros digitales, algunos, en otros en conocedores o difusores de noticias que a veces no son buenas. Estamos hablando de conflictos Israel-Hamás, invasión Rusia y Ucrania, sin citar a otras que convocan a nuestra propia América Latina. ¿Qué milagros necesitamos en la actualidad? Una pregunta. Sí, Poncho, decía, ¿qué milagros necesitamos en la actualidad, conociendo la situación actual? Ok, fíjense que es curioso esto, porque muchas veces creemos que los milagros quedaron hace 2000 años con Jesús, ¿no? O sea, Jesús resucitó, subió al cielo y se los llevó. No, la verdad es que Dios sigue obrando en medio de esta sociedad, de este mundo, por la intercesión, pues ya escuchamos aquí algunos milagros, por la intercesión de Carlo Acutis. Pero precisamente, ¿qué milagros necesita la sociedad en este mundo? La paz. La paz, ya lo ha repetido bastantes veces el Papa León, que nos está exhortando a la paz. Pero nosotros también podemos ser colaboradores, ¿no? Podemos ser colaboradores. Aquí en México hay mucha delincuencia, mucho, lo voy a hablar así abiertamente, mucho narcotráfico, pero a veces la gente ya lo normaliza, ¿no? Lo normaliza vivir así. Pero lo que realmente a mí como joven me da miedo es que lo normalice y que no haga nada por cambiar. Absolutamente nada por cambiar. Ni siquiera dirigir una oración al cielo por todos esos desaparecidos, por todas esas personas jóvenes que se están dedicando a la delincuencia
Y más que nada, yo quisiera pedir un milagro y quisiera ver un milagro respecto a esto de la delincuencia y narcotráfico aquí en México. Quiero escuchar a Carla también con esta reflexión. A propósito de lo que citábamos hace un momento, el Papa León XIV sí ha clamado por la paz desde el principio. Cuando dio su discurso ya se lo veía asociado con esta palabra que es tan importante, tan necesaria en nuestro mundo. Y él decía, cada conflicto es una derrota para la humanidad. ¿Qué podemos decir al respecto, Carla? A mí me encanta que la Madre Teresa decía que la paz empieza con una sonrisa, ¿no? Y que si quieres salvar el mundo tienes que empezar por tu propia casa. Entonces, a mí me parece, creo que la realidad que vivimos en España es muy diferente, o en algunos matices, ¿no? Quizás muy diferente pues, a la que se vive pues, en países de Hispanoamérica, como quizás México, ¿no? Quizás aquí nuestro problema no es tanto pues, el narcotráfico, pero quizás sí hay un problema de falta de pedir perdón, ¿no? Yo insisto en la dureza de corazón, ¿no? Y de hecho estamos todos muy aislados los unos de los otros. Cuesta mucho mirar a alguien a los ojos y verdaderamente confiar. Entonces, en este sentido, yo creo que, para conseguir la paz en el mundo a lo grande, hay que conseguirla primero, uno, en restablecer la relación con Dios de cada uno y luego entre nosotros, ¿no? Entonces, yo una cosa que veo aquí muchísimo es el tema de la identidad. Para mí el milagro que debería obrarse, al menos en Occidente, no sé muy bien cómo es la situación en Hispanoamérica en este sentido, es el tema de la identidad. La gente está perdida, los jóvenes están perdidos, no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, a dónde van, no saben el propósito de su vida, por qué sienten lo que sienten, porque entonces hay una confusión tan grande de identidad que hace también que sea imposible establecer relaciones verdaderas y de confianza. Entonces las familias se rompen, los noviazgos sufren en exceso, hay unos problemas tremendos en relación a vivir la sexualidad de una forma desordenada, ¿no? Cuando en verdad está llamada a ser pues, una acción, ¿no? Un encuentro precioso entre dos personas que se han prometido pues eso, amarse libremente, ¿no? Entonces, yo veo aquí pues eso, una gran crisis de identidad y ese creo que sería uno de los milagros que pediría, que en la juventud, ¿no? Y en general se restableciese pues esos vínculos que nos ayudan mucho a reconocernos como la verdad que es que somos hijos amados de Dios y que estamos hechos para amar y ser amados. Entonces esa desconfianza sí que es lo que yo creo que puede hacer que en muchas ocasiones no haya paz en el mundo, porque verdaderamente si tú miras a otro y no confías en él, ya te pones a la defensiva y ahí empiezan todos los conflictos, ¿no? Natasha, ahondando un poco en lo que ya decía Carla, también la observación que hacía Poncho, y retomando un poco al Papa León, que está recién estrenado en lo que es el ser el representante de Dios de la Iglesia Católica aquí en la tierra, y él ha ofrecido la mediación. Decía, la Santa Sede estará disponible para que los enemigos se citen aquí, se miren a los ojos, se devuelva a las personas esperanza y la dignidad que merecen. Cuando tú ves estas situaciones, lo que se transmite de lo que pasa, que hay un nuevo bombardeo en Ucrania, que ha sucedido un tiroteo en una estación de autobús, ¿qué es lo que te viene a la cabeza, la reflexión sobre estos milagros de los que estamos hablando ahora, que necesita la humanidad y la actualidad? Yo creo que lo primero que a uno le viene es como esa sacudida, ¿no? Aparte, generalmente en los medios también nos bombardean mucho con eso y con las cosas negativas que sí pasan, pero las cosas que son, por así llamarlo, los milagros cotidianos y tantas situaciones de esperanza, de vida, de generosidad, no se transmiten tanto. Entonces, nada, primero... a mí me pongo, obviamente, que llevo estas situaciones a la oración y siempre intentar como buscar, si sentimos un llamado especial de, bueno, cómo ayudar ciertas situaciones, sobre todo los países en guerra, bueno, cómo podemos ayudar desde acá con un granito de arena, con lo que sea, poder hacer nuestro aporte. Igual yo creo que la oración siempre es un pie muy fuerte para poder ayudar y que lo puede hacer cualquiera en la situación de vida en la que se encuentre. Pero eso, o sea, capaz un llamado también a mirar como la esperanza y esas cosas que sí pasan y como decía Carla también el volver a
a mostrarle al mundo cuál es su verdadera identidad, porque lo que nos está pasando es eso, el que nos olvidamos quiénes somos y también yo creo que lo que veo un vacío muy grande es que nos hemos olvidado también de cómo dejarnos amar. Sí, también entregarnos y ser solidario con el otro, pero nos cuesta mucho aprendernos a amar como el Señor nos ama. Entonces creo que ahí es como el motor más grande para poder salir y sembrar paz, aunque sea al de al lado, a nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana, pero sí es como cada uno desde donde está pueda construir un mundo mejor, con lo que nos corresponde a cada uno. Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con las conclusiones de este programa. Esto es Ángulo, volvemos. Estamos en el tiempo de las conclusiones. En el programa Ángulo, Juan Pablo II decía que necesitamos santos para los tiempos actuales, que usen zapatos deportivos, que usen jeans, camisetas, que estén entre la gente. A manera de reflexión, voy a empezar con Poncho Álvarez, coordinador del grupo de influencers digitales de Guadalajara. ¿Cómo estamos en esa materia? Muy brevemente, te escuchamos. Me gusta esta frase de Juan Pablo II. Decía que era necesario ir a predicar en estos areópagos, ¿no? San Pablo iba y predicaba en este areópago en donde había distintas culturas al Dios desconocido. Pero iba y hacía como esa inculturalización del Evangelio a ese areópago. Y ahora San Juan Pablo II nos recuerda que estos medios digitales es el nuevo areópago al cual nosotros tenemos que ir y evangelizar y llevar la palabra de Dios. Primeramente partiendo con nuestro testimonio, ¿verdad? Gracias, Poncho. Voy a darle la palabra ahora a Natalia y termino con Carla. Adelante. Sí, ¿cómo era la pregunta? Si me la puedes repetir, por favor. Claro que sí. Estaba citando a Juan Pablo II que decía, pues necesitamos más santos en esta época actual, que estén tal cual como lo hemos visto o lo hemos conocido a Carlo Acutis, jóvenes, jeans, camisetas, que se mezclen entre la gente. ¿Cómo estamos en esa materia? Yo creo que estamos mucho mejor de lo que parece, por así decirlo, y también creo que la canonización de Carlo ha despertado muchísimo en los corazones de los jóvenes la esperanza, porque en el fondo es eso, es la esperanza de que sí se puede y de que vale la pena luchar por la paz, por la alegría, aunque cueste. Y realmente uno se rodea de gente así y ve que está lleno. Capaz hacen menos ruido que las cosas malas, pero hay mucho y solo hay que escarbar y nada, que cada uno pueda difundir cuanto más y llevar la esperanza al mundo entero. Gracias. Carla Restoy, influencer católica, miembro de la comunidad Hakuna desde España. ¿Cuál sería esa reflexión final, cómo estamos en esa materia de involucrar cada vez a jóvenes, invitarlos a ese camino a la santidad, tal cual lo hemos visto este último fin de semana que ha sucedido en el Vaticano, donde además la mayoría de los asistentes que veía cómo se daba esta santificación por parte del Papa León XIV eran jóvenes? A mí una cosa que me encanta, voy a intentar no alargarme, ¿no? O sea, es un poco desmitificar la palabra santidad, porque muchas veces cuando hablamos de santidad o de santos parece que, pues eso, ¿no? Como que es algo muy alejado. Y la realidad es que un santo no es alguien que sea perfecto, sino que ha creído y ha vivido en ese amor perfecto que es de Cristo, ¿no? Cada uno con su temperamento, con su carácter, con sus heridas, con sus limitaciones. Pero sí me parece muy importante que los jóvenes entiendan que ser santo es alejarse lo máximo del pecado, que pecado, la palabra, viene del griego y significa fallar al objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo? Tu objetivo en la vida es dar tu corazón y en el fondo tú lo que quieres es ser feliz, ser amado y amar, ¿no? Estás hecho para esto, estás configurado para eso. Entonces me encanta pensar en esto, ¿no? O sea, como que hay que hablarles claro a los jóvenes y casi que decirles también un poco, como decía San Juan Pablo II, recuerda quién eres. ¿Y tú quién eres? Decía San Juan Pablo II en una frase que me apasiona. Yo no soy la suma de mis debilidades y mis errores.
sino que yo soy la suma del amor de Dios Padre por mí y mi capacidad real en convertirme en imagen de su Hijo. ¿Y eso qué significa? Que yo no soy todo lo que el mundo me dice que soy. Yo no valgo por lo que hago, valgo por lo que soy. Y el amor es lo que verdaderamente te hace salir de ti mismo y querer darte y entregarte y florecer. Entonces, dentro de tu limitación, dentro de tus heridas, déjate sanar por Cristo, porque ser santo va de eso, ¿no? O sea, no es hacer nada extraordinario, es verdaderamente hacer tu cotidianidad con tu limitación de su mano y dejando entrar a su gracia. Entonces, creo que para recuperar de verdad el recuerdo de quiénes somos a los ojos de Dios, para recuperar nuestra identidad como jóvenes, como personas, como mujeres, como varones, es fundamental que entendamos que ser santo va de ir de la mano de Cristo y de creer verdaderamente que es tu amado, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo creo que diría así, modo resumen, ¿no? Gracias por ese buen resumen. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida regresamos en Ángulo hablando de Carlo Acutis, ciberapóstol, primer santo de la generación actual, un joven como cualquiera. Vamos a volver ya a la despedida del programa. Aquí estamos hablando con influencers, con misioneros digitales sobre ser santo, que pareciera algo lejano, algo atemporal, pero no es tanto así, de acuerdo a las reflexiones que hemos obtenido en este programa. Carlo Acutis fue un chico común, jugaba al fútbol, amaba los videojuegos, la computadora, pero eligió algo extraordinario, poner a Dios en el centro de su vida. Se puede ser santo en lo cotidiano, en la escuela, con los amigos, en la casa. Voy a agradecer a quienes han ayudado de alguna manera a despejar estas inquietudes para hablar sobre esta autopista al cielo que recorrió el ahora San Carlo Acutis. Carla Restoy, influencer católica, hace parte de la comunidad religiosa Jacuna. Gracias por haber estado con nosotros, Carla. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a vosotros, que Dios os bendiga. Amén, que así sea. Igualmente voy a agradecer a Poncho Álvarez, maestro en Sagradas Escrituras de la Escuela Bíblica de Vida Pastoral, coordinador del grupo Influencers Digitales de Guadalajara. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por... Gracias. También a Natalia López, ella es influencer católica, evangelizadora digital y miembro de la comunidad Palabra de Dios. Gracias por haber estado con nosotros, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los tres por su mensaje, su testimonio, por haber estado con nosotros en esta emisión de Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto. Los invito a que sigan la señal del canal internacional de noticias NTN 24. Enseguida, más información de lo que sucede en el mundo entero aquí a través de la pantalla.